Era En María primer Cristina lugar, Celi, muchísimas directora y gracias, fundadora de One Health Ecuador. señor presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, por permitirnos como sociedad civil asistir ante el Pleno de la Asamblea y poder exponer nuestras visiones sobre un tema tan importante como es la pesca ilegal alrededor de Galápagos y a nivel nacional. Voy a compartir pantalla, si me lo permiten, por favor. De la misma manera, muchísimas gracias a todo el Pleno de la Asamblea, a los asambleístas y a todas las personas que nos están viendo a través de las redes sociales de la Asamblea. Si es tan gentil, doctora, puede compartir su pantalla. Sí, Perfecto, muchísimo. También ha solicitado la doctora María Cristina Celi, directora y fundadora de One Health Ecuador, ha solicitado la opción para compartir pantalla. Igualmente tiene unas láminas que las proyecta, ya las podemos observar desde la cabina de la radio de la Asamblea Nacional. Se trata de la segunda intervención en el marco de la comisión general que se abrió previo a tramitar o dar a trámite al informe de cumplimiento de la resolución que condena la pesca ilegal. Pequeñas aclaraciones. También tuve la oportunidad de asistir hace un par de sesiones con respecto a temas de la misma, alrededor de lo que es conservación marina. Y quisiera referirme a declaraciones del asambleísta Ron con respecto a la Reserva Marina de Galápagos, sobre todo, que alrededor del tema de la pesca incidental, él sostenía que al ser Galápagos, eh, si no me equivoco, la segunda reserva marina más grande del mundo, entonces realmente estos temas como que están fuera del lugar. Quisiera comentarles que Galápagos tal vez estuvo dentro de las reservas marinas más grandes del mundo hace mucho tiempo, hace décadas ya. En este momento Galápagos ni siquiera está dentro de las 30 primeras reservas marinas a nivel mundial. Dentro de las 10 reservas marinas más grandes del mundo en este momento tenemos en Hawái el Monumento Nacional Marino de Papa Anaumokuakea. También tenemos el Parque Central Natural de Nueva Caledonia. En tercer lugar, Monumento Nacional Marino de las Islas Remotas del Pacífico. Y aquí tenemos la lista de las 10 reservas marinas más grandes del mundo, dentro de las cuales, lamentablemente, Galápagos no se encuentra incluida. Tenemos que entender para poder saber de qué se trata la pesca ilegal. Gracias al asambleísta Denis Marín Lavallén, tuve la oportunidad de asistir ante la Comisión de Soberanía para poder exponer un tema en el que yo he venido trabajando durante un par de años ya, que es la pesca ilegal en general. He trabajado en alta mar documentando y siendo testigo realmente de lo que sucede, tanto con flotas chinas como flotas nacionales. Para tener en contexto, la pesca ilegal, lo que es la pesca INDNR, es una pesca capturada de manera ilegal. Esto no significa únicamente capturada dentro de la zona exclusiva económica o aguas territoriales de un país. Es también la pesca de manera ilegal, que sea de especies protegidas o prohibidas de su pesca en alta mar, en MPAs, en zonas protegidas marítimas, o con artes de pesca ilegales, con tripulación de manera ilegal, con registros ilegales de las embarcaciones, con documentos ilegales, quebrantando cualquier tipo de ley marítima. Tenemos Marpol, la OMI, SOLAS, y también con barcos fantasmas que son denominados piratas por no regirse bajo ningún pabellón de país. Las ilegalidades en alta mar, como lo había dicho, barcos fantasmas, es decir, que tienen un sistema de identificación apagado, ¿sí? Barcos con información alterada, es decir, las personas tenemos nuestra cédula de identidad o DNI, las embarcaciones tienen su OMI, ¿no? Tienen una identificación bajo la OMI. Los barcos, incluso perteneciendo a flotas pesqueras legales, pueden en alta mar alterar su identificación para así poder salir sin ningún tipo de problema o judicialización de algún acto ilegal que cometan. Esto, por ejemplo, fue descrito por Argentina, por el gobierno de Argentina, quienes descubrieron que habían barcos gemelos en sus flotas. En cada flota, un barco tiene que tener una identificación única. No puede estar repetida, aunque pertenezcan a la misma flota. Esto en la flota china sí existió. Como lo he dicho hace un momento, las embarcaciones chinas presentaban barcos gemelos, es decir, que dos embarcaciones presentaban la misma identificación. Esto ya es considerado ilegal.
Los barcos sin banderas ya mencionados, como los 6 bandidos que pescaban merluza negra en la Antártida hasta hace pocos años, barcos que no pertenecían a ningún pabellón. Tenemos también barcos de artes de pesca prohibidos. Es decir, hay artes de pesca que están prohibidos en ciertas zonas o ya a nivel mundial, como los famosos drift nets. Tenemos también, por ejemplo, barcos que tienen una autorización, por ejemplo, para utilizar artes de pesca específico para una especie como el calamar, pero puede ser encontrados en alta mar utilizando, por ejemplo, el palangre. Eso también es una ilegalidad. Barcos con casos de esclavitud. Han salido últimos estudios donde se ha demostrado que embarcaciones de origen asiático tienen como práctica rutinaria incluso el secuestro de gente en países pobres, estas mismas personas que son embarcadas de manera ilegal en contra de su voluntad y llevados durante años incluso a alta mar. Personas que incluso fallecen o son asesinadas y son sujeto de maltrato. Esto es un gran problema a nivel mundial que ya es abordado incluso por Interpol. Reabastecimientos en zonas protegidas, por ejemplo, embarcaciones pasado los 60 grados o en la Antártida no pueden reabastecerse. En ciertas zonas las embarcaciones tienen que tener una disposición específica, un doble casco, no pueden, por ejemplo, trasladar búnker u otro tipo de combustible de acuerdo a la legislación o al reglamento internacional o nacional. El manejo de desechos inadecuados también, es decir, una embarcación, por ejemplo, cuando las embarcaciones en Galápagos tienen que manejar de cierta manera sus residuos sólidos, sus residuos líquidos. En la Antártida, por ejemplo, los residuos sólidos, aunque sean orgánicos, deben ser triturados hasta un tamaño mínimo y para luego poder ser despojados. El ingreso a áreas no permitidas, como en este caso sería Galápagos, a realizar faenas no permitidas, ¿no? Y el tráfico de especies de humanos, de armas e incluso de drogas. Hay que aclarar que la pesca INDNR a nivel mundial ya está considerado como un crimen organizado, está dentro de la lista de Interpol y Interpol lleva trabajando en estos temas ya durante algunos años. Este es un barco de bandera asiática, claramente, en alta mar. El mismo que podría tener, por ejemplo, su identificación alterada, su nombre alterado o un arte de pesca alterada. No nos sirve únicamente con saber que no está ingresando a la zona económica exclusiva de un país para decir que no está cometiendo actos ilegales. Este es el famoso Fuyuan Yulin, un caso muy conocido. Esto fue lo que se encontró. A pesar de que la embarcación no fue encontrada realizando faenas ilegales dentro de la Reserva Marina de Galápagos, está prohibido el tráfico, el tránsito conteniendo especies protegidas, además que se utiliza el principio precautorio, que es muy importante, ¿sí? Estos son todas las toneladas de cadáveres de tiburones que fueron encontrados en el interior de esta embarcación. En las últimas noticias, agencias de investigación ambiental descubren además, por ejemplo, otras prácticas de tipo ilegal, realizadas por flotas no necesariamente chinas, pero sí asiáticas, como por ejemplo las flotas taiwanesas, que no solo alrededor de Taiwán o en aguas taiwanesas, sino también en zonas, aquí lo dice, del Pacífico, por ejemplo, las prácticas, los lugares donde se encuentran estas flotas taiwanesas que van desde el Pacífico hasta el Atlántico y el Océano Índico. Prácticas como la pesca dirigida de delfín para convertirlo en carnada y poder pescar tiburón. El tiburón es una especie comercializada de manera legal o ilegal en países asiáticos y a nivel mundial. Esta es considerada otra práctica ilegal. ¿Sabemos si las embarcaciones asiáticas acá, cerca de nuestra zona económica exclusiva de la Reserva Marina de Galápagos, han realizado prácticas como esta? No lo sabemos. Finalmente, la pesca ilegal, algo que es importante, lo mencionó el doctor Peña Herrera, la pesca ilegal no tiene bandera y eso es algo muy importante. Nosotros no podemos manejar un discurso de rechazo y manejar resoluciones alrededor de la pesca ilegal cuando estamos solo englobándonos en la pesca ilegal de una bandera. Nuestras embarcaciones han sido documentadas, han sido capturadas, pescando en zonas no solo como la Reserva Marina de Galápagos, sino reservas marinas muy importantes como la de Malpelo. Estas embarcaciones capturadas no solo con
pesca como atún, dorado, sino también con tiburón. Nuestros buques son muy conocidos por entrar a estas zonas a pescar de manera ilegal. Aquellos barcos que no lograron ser capturados han desembarcado su pesca en las costas ecuatorianas. Es muy posible, y esa también es pesca ilegal. Más o menos entre el 2014 y el 2017, de esos 3 años, 18 barcos ecuatorianos fueron detenidos en Galápagos, y no solo llevaban tiburones. La pesca ilegal con bandera ecuatoriana. Tenemos declaraciones del presidente de la Cámara Nacional de Pesquería que existen tipos de redes de pesca que están prohibidos en el mundo, pero que sin embargo en el país se siguen utilizando por pescadores artesanales. Hay muchos pescadores, cito lo que ha dicho el señor Leone, hay muchos pescadores artesanales que trabajan bien, pero hay otros que no. Además, el señor Leone habla de una flota pesquera que no es industrial y que no está siendo regulada correctamente. Hay un grupo que busca ser llamado semi-industrial o flota industrial de menor escala. Esta flota tiene sus maquinillas, winches, changas, que son las que hay que regular, ya que pueden causar un impacto negativo. Vamos a hablar de un arte de pesca muy discutido. Este es el palangre o long line. Así es como funciona. Tal vez muchos de ustedes no son familiarizados con esto. Es una línea que tiene muchísimos anzuelos y no es una pesca específica. No va a caer solo atún, no solo dorado. Van a caer albatros, lobos marinos, delfines, tortugas marinas, tiburones o incluso animales de la especie dirigida que se quiere pescar, pero muy jóvenes. Este es un barco ecuatoriano documentado cerca de la Reserva Marina de Galápagos, un barco que pertenece a una flota de alrededor de 300 embarcaciones, que son a las que se refiere el señor Leone, como semi-industriales, conocido como la flota de barcos nodriza. Esta embarcación, de este tipo, como estas embarcaciones, se trasladan hasta zonas muy cercanas a la Reserva Marina de Galápagos, con alrededor de 10 a 17 pangas que son jaladas, no remolcadas. Fueron documentados pescando, recuperando, el arte de pesca que se encontraban utilizando era palangre. Y se los documentó recuperando tiburones que aún estaban vivos. Mismo tiburón que se sacudía, se movió mientras era recuperado. Podemos ver el arqueamiento del cuerpo. El tiburón fue cortado en pedazos, sus aletas fueron cercenadas y luego solo quedó la cabeza. Práctica que es ilegal porque todos los tiburones que son pescados de manera incidental, por así decirlo, deben ser traídos y desembarcados a nuestras costas con todas las aletas adheridas a su cuerpo. Esto es pesca ilegal. Procedieron a hacer títere y a jugar con la cabeza del tiburón. Esto es el desembarque. Además, las embarcaciones regresan. Las embarcaciones pequeñas regresan con más cuerpos de tiburones. Un barco de manta, su nombre, La Ahijada. Y luego estos barcos regresan a nuestras costas y es pesca incidental. Y es pesca, en teoría, legal. ¿No deberíamos nosotros utilizar nuevamente el principio precautorio? Esta es una playa de una provincia, una mañana. Los inspectores, lo único que podrían hacer es preguntar si esa es pesca ilegal y la respuesta va a ser que sí. Si es pesca, incidental. Uno tras otro. Un tiburón tras otro. Pesca dirigida. La pesca dirigida también puede ser legal o ilegal. Lo hemos hablado, porque puedo querer pescar tiburón, aunque es ilegal. O puedo querer pescar, como las embarcaciones chinas que fueron documentadas por varios medios. Quiero querer pescar calamar. Esto es un barco potero, se lo llama así, y su arte de pesca, dentro de todo, es uno de los más benevolentes. La pesca incidental de un barco potero se podría decir que es casi 0 o 0. Sus ganchos únicamente van a capturar calamar.
En algunos lugares salió la noticia de que Esperanza, una tiburón ballena, muy probable que haya caído en las redes de los barcos puteros. Los barcos puteros no utilizan redes, los barcos puteros no utilizan palangre, así que realmente sería imposible. Debe haber caído en otro tipo de arte de pesca. Este es un barco chino potero. Muchas de las embarcaciones que fueron documentadas en este último año, ¿sí? Fueron poteros, de los que fueron documentados. Así es como funciona. Esta es la pesca incidental. ¿Es posible que Esperanza haya caído en estos barcos? No. Es más probable que haya caído en un barco cerquero realmente. Ni siquiera en un palangre, pero en un barco cerquero. Las flotas de pesca de aguas lejanas como la China están compuestas, por lo que vimos, es un jígaro portero, un barco para pesca de calamar, pero también palangreros. Y nadie nos ha hablado de eso, porque en teoría, hasta el momento, nadie lo ha documentado. Lamentablemente, puedo decir que sí se ha documentado por otras organizaciones, otras embarcaciones, barcos de pesca de palangre mezclados o escondidos entre los barcos poteros. Extrañamente, dentro de los últimos informes y las discusiones por la Marina, las autoridades y todas las autoridades involucradas en estos informes, solo se habla alrededor de barcos poteros que además, en teoría, no ingresaron a la zona económica exclusiva de Galápagos. En la anterior sesión, el señor asambleísta César Ron se refería justamente a aquello. Los barcos no ingresaron, pero si tenemos palangreros, estos palangreros podrían utilizar su arte de pesca que sí ingresaría a la Reserva Marina de Galápagos, un arte que está prohibido. Si no tenemos ni siquiera el conocimiento de que estas embarcaciones palangreras existían dentro de esta flota, ¿cómo podemos asegurar que esta flota no cometió actos ilegales? ¿Qué hacía el barco palangrero que se documentó por esta otra embarcación internacional? Estaba pescando tiburón. Uno y otro. Además, tiburones muy pequeños. Muy, muy pequeños. Esto es un registro de esta embarcación que pudo documentar todos los movimientos de barcos palangreros. Estos son todos los movimientos durante alrededor de 10 a 15 días, ¿sí? Llegan incluso hasta cerca de México, la zona de Clipperton, pero bajan muy cerca en la zona noroeste de Galápagos. Estas embarcaciones no solo chinas, pero en algunos casos también ecuatorianas. Puntos claves para eliminar la pesca ilegal y NDNR. Primero, asegurarnos de la legalidad de la pesca, la legalidad de las artes, de los barcos, certificados de la tripulación, derechos humanos, legalidad de las condiciones humanas y de trabajo, el récord histórico de la pesca de esa embarcación. Ecuador no puede ni debe esperar a que otros países ribereños den el primer paso. Debemos liderar la lucha contra la pesca ilegal, pero la debemos liderar desde casa. Tenemos que tener una buena gobernanza, tenemos que tener una legislación clara y estricta, recursos humanos disponibles, una fiscalización honesta, monitoreo constante. No podemos estar monitoreando solo 4, 6 o 12 horas de un día, cuando realmente los barcos están ahí constantemente y teniendo barcos, como lo hemos demostrado, incluso de otros artes de pesca, de otro comportamiento, escondidos entre las flotas pesqueras de poteros. Cero tolerancia, reporte de las actividades ilícitas y sospechosas incluso a otros países, a los países donde estos barcos van a ir a desembarcar su pesca. Si yo tengo sospechas sobre un barco, si pude demostrar que este barco se cambió el nombre, se cambió su identificación, yo me comunico con el país, el puerto donde este barco se está dirigiendo a desembarcar y solicitar que se fiscalice la pesca que este barco va a desembarcar. Sinceramente no tengo los datos si Ecuador ha hecho eso hasta el momento. Sí. Por favor, le pedimos, si es tan gentil, puede ir concluyendo su intervención. Finalmente, la CONVEMAR, Cooperación Mundial y Regional. Nosotros, los ambientalistas, hemos sido tratados como incluso es una palabra hasta podría hacerse maligna dentro de lo que es la asamblea. La mayoría de la población no vive muy cerca del mar y vive del mar. Los temas de mar no pueden seguir siendo tratados y abordados desde solo una arista, la arista de la flota pesquera industrial. Desde la visión general, con la colaboración de las ONGs, una ley de pesca realmente que tenga
un reglamento que se conozca. Hasta el momento no conocemos el reglamento de pesca. La Reserva Marina de Galápagos, la presencia y el aporte de las ONGs, parecería que debe recibir primero la venia de un sector del país que habla de preocupación por las familias que dependen de su industria. Pero hablamos de todas las familias, nosotros hablamos de todas las familias y de las comunas pesqueras que en realidad dependen de este recurso. Extrañamente, quienes más pasan tiempo en alta mar en las zonas de conflicto, en barcos de última tecnología, con radares de última tecnología, con helicópteros, nunca han presentado denuncias ni evidencia de actividad ilegal en alta mar. Los plantados, artefactos ilegales en algunos lugares y criticados, aparecen por magia dentro de la Reserva Marina Galápagos. No son de nadie, nadie vio nada y nunca pasa nada. Pero si los barcos chinos no entraron a la zona económica exclusiva de Galápagos, la flota china no apareció en el 2020 ni en el 2019. Son años en los que nadie vio nada en alta mar. Luego incluso decimos que nosotros los ambientalistas estamos buscando solo nuestro punto de vista. La participación ciudadana debe estar representada por todos los sectores, sin discriminación alguna, propuestas presentadas, tratados con todo el respeto del caso. Vengan de donde vengan, porque lo que debe primar es una verdadera democracia. Se debe gobernar para todo un país, no para un solo sector. Los enemigos no somos los ambientalistas. Enemigos son la ignorancia, la desinformación, la manipulación, el uso y el abuso de poder. Los enemigos son quienes no buscan el verdadero crecimiento de todo un país que va más allá de 200,000 familias beneficiadas por un sector, porque se busca beneficiar a toda una zona que realmente depende y vive del mar. El crecimiento digno y sostenido de las comunidades pesqueras que a orillas de nuestros mares se buscan de manera honesta el día a día. Los ambientalistas buscamos eso. Entendemos que el cuadro general es el mayor bien para el mayor número de personas y no necesariamente es que un grupo reciba más dinero lo más rápido posible. De lo contrario, que un mayor grupo reciba de manera constante, sostenida, un ingreso que ayude a su desarrollo socioeconómico. ¿Queremos combatir la pesca ilegal fuera de casa? Debemos tener la obligación de ordenar la pesca dentro de casa. Verdadera soberanía de alimento para los grupos vulnerables. Es hora de trabajar en pos de una mejora en la calidad de vida de los pescadores artesanales que antes que salga el sol ya están navegando para conseguir ese producto que alimentará a su familia, a su comunidad, a nuestras familias. Que los grupos de poder no impidan el desarrollo digno y equitativo de todo un pueblo, que la humanidad en general pueda sobrevivir. Eso buscamos los ambientalistas, porque si los océanos mueren, señores, nosotros también. La vida nació en el mar y en el mar no puede acabar. Muchísimas gracias. Así culmina la intervención de María Cristina Celi en el marco de esta comisión general. Ella ha dado cuenta de todo lo que sucede alrededor de la pesca ilegal que se registra tanto en Galápagos pero también en otras partes del mundo. María Cristina Celi es directora fundadora de One